Sí, se ve y se escucha, ingeniero. Buenas noches. Se ve. Bien. Bueno, gracias. Todavía no pasamos esta clase, ¿no? Recién les voy a dar. Por ahí alguno dijo que ya habíamos pasado clases, creo. Me asusté. Me asusté porque dije, hoy día no he fumado cigarro, nada, ningún tipo de droga, nada. Y dije, ¿a qué hora he pasado clase? Bueno, se aclaró todo ya, por suerte. En la anterior clase habíamos quedado. Una pregunta. Cuando yo les mando la invitación, ¿no sale ahí la hora? ¿La hora de la clase no sale en la invitación? No, ingeniero, no sale. No, ingeniero. No sale, ingeniero. Esta vez no salió Inge, pero la anterior vez salía, el anterior lunes 20:30 salía. ¿Qué pasa? Porque también pongo de qué va a ser la clase y eso sí he visto que no sale. El tema, el capítulo que voy a dar, lo escribo ahí en la invitación por Zoom y no sale. No sé si después alguien me puede ayudar porque antes mandaba la invitación y salía el tema que se iba a dar, capítulo 2, capítulo 3, y además salía el horario también, pero ahora no me está saliendo esas cosas. ¿Ya? No sé qué pasa. Algo pasó con el Zoom, las invitaciones están saliendo sin esas dos informaciones, la hora y el tema que se va a exponer. Solo sale sala de reuniones, dice. Si alguien sabe el motivo, me ayudan, por favor. Después de clase, sí. Otro día me llama. Bueno, jóvenes, en la anterior clase habíamos hablado ya un poco de serviciabilidad. Es importante este concepto. Hemos dicho que normalmente se adopta para serviciabilidad una carretera nueva, 0 kilómetros, a estrenar, a challar. Se adopta una serviciabilidad de 4,2 cuando el pavimento es flexible. Y la serviciabilidad final depende del tipo de camino. Si es una carretera de la red fundamental, una carretera importante que une capitales de departamento, Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz, Camiri, Sucre, Potosí, Oruro, La Paz, etcétera. Para ese tipo de carretera de la red vial fundamental en Bolivia se adopta 2,5, que quiere decir que estamos aceptando un nivel de deterioro menor, un nivel de deterioro, sí, menor que para un camino de secundario, un camino de menor tránsito. Para eso le corresponde una serviciabilidad de 2. Quiere decir que en un camino secundario adoptamos una serviciabilidad que está asumiendo que hay un mayor nivel de deterioro. Hay mayor nivel de deterioro de la estructura de pavimento flexible. Eso tiene que quedar claro. Podríamos adoptar algún otro valor también intermedio, no hay problema. Entonces, ahí están los valores. Luego, el método ASTO, pongan atención a esto. Aquí dice, a ver. Bueno, muchas reparticiones, muchas instituciones establecen los espesores mínimos para tratamientos superficiales. El espesor de una capa de tratamiento superficial es despreciable en lo que se refiere al porcentaje de SN absorbido, pero tiene gran efecto en la base y subbase ya que reduce la entrada de agua en la estructura del pavimento. Explico un poco este tema. Está hablando de tratamientos superficiales. Dice ahí que algunos no consideran el espesor de tratamiento superficial, es despreciable en lo que se
refiere al aporte estructural de una capa de tratamiento superficial, que va a ser de 1 centímetro si es un tratamiento superficial simple, 2 centímetros si es tratamiento superficial doble y 3 centímetros si es tratamiento superficial triple. En PowerPoint hemos visto cómo se ejecuta un tratamiento superficial, que es diferente de la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica es mezclada en planta, calentado el asfalto a 180 grados, la piedra también, se transporta, se coloca, se distribuye todo el proceso en caliente. A diferencia de los tratamientos superficiales, que se los ejecuta directamente en punta de camino, ahí en el sitio de obra. No hay necesidad de planta de asfalto. Entonces, algunos, como dice ahí, no consideran en el dimensionamiento el aporte estructural que tiene el tratamiento superficial. Es despreciable, dice. Pero hay algunos que dicen no hay aporte, se desprecia el espesor del tratamiento. No es así, hay aporte estructural de una capa de tratamiento superficial, solo que ese aporte es pequeño, nada más, es pequeño porque el espesor también es pequeño. Por WhatsApp les pasé un tramo de carretera del municipio, no sé cuál será, la verdad, con unas críticas que hacía ahí creo que es un consejero municipal, una denuncia que hay, ¿no es cierto? Pero ahí se notaba que la capa de rodadura era un tratamiento superficial, aparentemente doble, ¿no? Entonces, esos son tratamientos superficiales. Los tratamientos superficiales se utilizan cuando la cantidad de ejes de carga equivalente que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo del proyecto adoptado es pequeña, es menor a 1 millón de repeticiones, 10 a la 6. Entonces, antes se utilizaban mucho los tratamientos superficiales en todas las carreteras. Muchas de nuestras carreteras nacieron con tratamiento asfáltico, con tratamiento superficial, generalmente doble o triple. La carretera Santa Cruz-Trinidad tenía desde Cotoca hasta Trinidad tratamiento triple. La carretera hacia Bapó nació con un tratamiento simple. Las carreteras al norte, muchas de ellas eran solamente tratamiento asfáltico, porque los volúmenes de tránsito no eran importantes, ¿eh? Entonces los tratamientos sirven, funcionan bien cuando la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas es menor a 1 millón de repeticiones, ¿ya? Por lo demás, se coloca siempre carpetas asfálticas mezcla en caliente de 4 centímetros, 5, 7, 8 centímetros, carpeta asfáltica, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre tratamiento y carpeta también. Ahora, respecto a eso que les pasé en WhatsApp, no era tanto compartirles lo que se quiere hacer, ¿no? Que desde ya está mal también, ¿no? Aprovechemos de comentarlo. Si yo voy a colocar una carpeta asfáltica sobre el tratamiento asfáltico, si voy a colocar una carpeta asfáltica de 4 o 5 centímetros sobre el tratamiento asfáltico, entonces no es necesario señalizar, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a señalizar, pintar la carretera, el eje y los bordes? ¿Para qué voy a gastar plata si después de poco tiempo, ahí dice de 1 semana, se va a colocar carpeta asfáltica? Habla de recapeo. El recapeo es colocar un espesor adicional de carpeta asfáltica para prolongar la vida útil del pavimento en servicio. Entonces, si de verdad eso es cierto, está bien la observación, el comentario que hace, y no son ingenieros, ¿no? Pero es lógico ahí decir, bueno, si la otra semana o de aquí a 10 días, de aquí a un mes, van a colocar otra carpeta asfáltica encima, ¿para qué vamos a pintar? Pues, ¿no? Pintemos después de colocar la carpeta asfáltica, no vamos a pintar 2 veces. Entonces, eso como comentario a eso que les compartí. Bueno, continuamos acá, dice en la tabla 8.2,
se dan valores de espesores mínimos sugeridos para capas de concreto asfáltico y base granular en función del tránsito. Esta es la tabla 8.2, que ustedes lo tienen. Ahí dice espesores mínimos de concreto asfáltico y base granular. Dependiendo del número de ESALs, ¿qué son los ESALs? Es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado, que puede ser 10 años, 15 años, 20 años. Eso es lo que significa ESALs. En el método brasilero dice N, ¿no? ¿Qué es N? N es lo mismo que ESALs. También W18 se conoce con esas designaciones, ¿no? W18 quiere decir peso de 18 kips, 8.2 toneladas. Van a encontrar así eso, ¿no? Con N, con W18 o con ESALs. En todo caso, los tres corresponde a cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado. Si pregunto eso en el examen, tienen que responder de esa manera. Entonces, dependiendo de la cantidad de ejes de carga equivalentes, de acuerdo al conteo que hayamos hecho y la conversión de todos los tipos de camiones a eje patrón de 8.2 toneladas, tenemos que, cuando hay menos de 50,000 ejes de carga patrón, podemos colocar, ahí dice un concreto asfáltico de 2,5 centímetros y base granular de 10 centímetros. Esas son recomendaciones de espesores mínimos, ¿ya? No son máximos, espesores mínimos. Por eso les decía que esos 2,5 centímetros puede ser un tratamiento superficial. Es difícil colocar una carpeta asfáltica de 2,5 centímetros. Eso es la granulometría bien fina. Acá en Santa Cruz normalmente colocamos 3,5, el espesor menor que se puede colocar con el equipo. 3,5. Cuando está entre 50,000 a 150,000, correspondería colocar carpeta asfáltica de 5 y una base granular de 10. Cuando está entre 150,000 y 500,000, medio millón, 6,5 centímetros, 10 centímetros. Cuando está entre 500,000 y 2 millones, 7,5 centímetros y 15 centímetros de base granular. Más de 7 millones, 7 por 10 a la 6, 10 centímetros y 15 centímetros. Entonces, eso es lo que el método nos da como sugerencia, como recomendación de espesores mínimos que debíamos de colocar. Sobre esto, no siempre colocamos esos espesores que nos dice ahí. Por lo general estamos adoptando espesores a veces un tanto mayores, especialmente en la capa de base granular. Yo por lo general nunca recomiendo colocar 10 centímetros, ¿no? Siempre en los dimensionamientos estoy alrededor de 15 como base granular. Fruto de la experiencia, conocemos de que va a trabajar mejor la estructura del pavimento con una base granular de mayor espesor, no de 10, sino de 15. Hasta 12 podemos colocar, pero yo en general prefiero 15, ¿no? Uno dimensiona y después hace algunos cambios, ajustes, modificaciones y puedo sustituir un espesor de carpeta asfáltica por espesor equivalente de base granular. Entonces se hace ese tipo de ajustes o cambios que los vamos a hacer con ustedes en los ejercicios que hagamos, ¿ya? Entonces esto es una recomendación de espesores mínimos de carpeta y de base granular y que además nos va a ayudar en el cálculo de los espesores de la estructura del pavimento, porque vamos a llegar a una ecuación
con 4 incógnitas, con 3 o con 4 incógnitas, y no podemos resolver una ecuación con 3 incógnitas, ¿no? Necesitamos 3 ecuaciones para 3 incógnitas, ¿no es cierto? Por matemáticas, ustedes saben eso. Ahí es entonces donde recurrimos nosotros a esta tabla de espesores mínimos. Como tengo 3 incógnitas ahí, vengo a esta tabla y adopto, digo, voy a adoptar carpeta asfáltica de 5 y capa base de 12 centímetros o 15, por ejemplo, ¿no? Y con eso puedo calcular el espesor faltante, la incógnita que falte despejar y calcular, ¿ya? Denme un minuto, por favor, estoy con la batería baja en el computador, ¿no? No soy yo a batería, es la máquina. Esperen, por favor, un minuto, mientras conversan y hablan para el prójimo. ¿Algún comentario que quieran hacer? Estamos aprendiendo el método ASTO, que es el método casi oficial para dimensionar estructuras de pavimento, calles, avenidas y carreteras en Bolivia. Nada. Vamos a sacar esto y llegamos finalmente a la tabla al ábaco para dimensionar cómo se utiliza el ábaco. Vamos a ver un ratito. Finalmente, esta es la fórmula y es el ábaco que nos va a permitir calcular el número estructural del pavimento para un periodo de proyecto de 10 años, de 15 años, de 20 años. Normalmente les he dicho de que nosotros dimensionamos para 2 periodos de proyecto, para 10 años y para 20 años. Algunas veces para menores periodos de diseño, ¿no? Por ejemplo, hasta para 5 años a veces dimensionamos. ¿Por qué? Porque no hay plata, no existen los recursos suficientes y hay que dimensionar una estructura de pavimento de menor duración, ¿no? No es lo ideal para 5 años, ¿no? Pero en alguna ocasión nos hemos visto obligados a eso, porque realmente no alcanzaba la plata. Entonces, por lo general, siempre es bueno adoptar por lo menos 8 o 10 años, ¿no? 8 o 10 años. Porque el problema aquí es que construimos, si dimensionamos para 5 años, después queremos que eso dure 20 años, ¿no? No hacemos mantenimiento, no hacemos tareas de sello de fisuras, grietas, bacheo, y después empezamos a perder nuestra carpeta asfáltica y las capas inferiores y el pavimento entra en fatiga. Entonces, es siempre bueno procurar que el periodo de diseño sea por lo menos de 10 años, ¿no? De 10 años. Y después ya hacer un recapeo para otros 10 años. Con eso llegamos a los 20 años, ¿no? Y si queremos seguir prolongando la vida útil, seguimos aumentando el espesor de la carpeta asfáltica, de acuerdo a las evaluaciones que se hagan. Entonces, el pavimento flexible se presta a ese tipo de situaciones que yo puedo ir dimensionando y puedo ir construyendo por etapas, por fases, de acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos que se tenga. Construyo, dimensiono para 10 años, después aumento para otros 5 años más, después otros 5 años más, y así voy aumentando la vida útil, ¿no? Ahora, es importante, una recomendación que les hago, hay que hacer una especie de artificio. Uno dimensiona, por ejemplo, para 10 y para 20 años. Pero hay que procurar, por ejemplo,
que las capas inferiores del pavimento, yo hago el dimensionamiento. ¿Cómo es que yo trabajo? Yo dimensiono para 20 años. Y después de haber dimensionado para 20 años, dimensiono para 10 años. Pero en el dimensionamiento para 10 años, lo único que hago es disminuir el espesor de la carpeta asfáltica. No afecto las capas de subbase y base. Las dejo como si fueran para 20 años. Lo que hago es disminuir el espesor de la carpeta. Si para 20 años me dio 9 centímetros de carpeta, por ejemplo, ¿no? Entonces hago el cálculo del número estructural, hago la relación, las diferencias, y disminuyo la carpeta asfáltica posiblemente de 9 centímetros, me va a quedar en 6, 6,5. Entonces disminuyo el espesor y digo, esta estructura es para 10 años, ¿no? La carpeta asfáltica, el número estructural es para 10 años. Pero soy consciente de que las capas inferiores son para un periodo de tiempo mayor, para 20 años. Que a futuro lo único que voy a hacer es aumentar carpeta asfáltica. Porque si dimensiono para 10 años y coloco los espesores que me dé, me va a dar a veces espesores pequeños de capa base, de subbase. Y cuando toque ya recapar para llegar a los 20 años, voy a poner espesores grandes de carpeta asfáltica para compensar el déficit que hay, ¿no? Entonces, es mejor trabajar así como les digo. Ya, eso lo aprendí de los dimensionamientos de los paraguayos, ¿no? Ellos hacen bien en eso. Dimensionan para 10 y para 20 años. La carpeta es para 10 años, pero las capas inferiores son como si fueran para 20. Vamos a hacer eso en algún ejercicio con ustedes. Entonces, vuelvo a este ábaco de la figura 2.18. Algunos van a meter esa fórmula que está en la parte superior, van a meter a su máquina. Ahí. Hoy se puede hacer eso, toda esa información. Y ahí van a utilizar el ZR que les decía, y que es negativo. Ahí está ZR. Aprendimos a calcular ZR en función al valor de confiabilidad. Ahí, el único. Si van a utilizar el ábaco que está ahí debajo, no necesitan ZR, no necesitan calcular ZR. Entonces, utilizan directamente el ábaco que tenemos ahí. ¿Ya? En su casa, con calma, veamos ese ejercicio que está resuelto ahí. Está resuelto ahí. Los datos son estos. W18, 5 por 10 a la 6. R igual a 95. W18, como les decía, es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 18 kips o 18,000 libras, 8.2 toneladas, 5 por 10 a la 6, que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto considerable. R es 95, es la confiabilidad, es alta, ¿no? 95. Quiere decir que estoy asumiendo yo que un 5% de margen de error. ¿Ya? Si dimensiono para 20 años, bueno, tengo un 95% de margen, 5% de error, 5 por 10, 1. Quiere decir que a los 19 años puede ser que ya tenga problemas, ¿no? Estoy asumiendo un margen de 5% de error ahí, dando una confiabilidad R igual a 95%. Y acuérdense que adoptar niveles de confiabilidad altos, arriba de 85, significa que la estructura de pavimento va a ser de mayor espesor. Si es de mayor espesor, es más cara. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta en el momento de dimensionar. El desvío estándar es 0.35 con errores en el tránsito. Estoy asumiendo que mis conteos, que mis datos de tráfico no son del todo confiables, etcétera. Se adopta esa desviación, ese valor de desvío estándar. El módulo de resiliencia del terreno de fundación es 5.000 PSI o 5 KSI, también 5 KSI, 5.000 PSI. Esto se calcula con el valor del CBR, con el valor del CBR. Hemos visto un ábaco donde yo ingreso con el valor del CBR
trazo una horizontal y encuentro el valor del módulo de resiliencia. El delta PSI es 1.9, es la serviciabilidad final, perdón, la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final, que generalmente adoptamos inicial 4.2, final puede ser 2, 2.5. La solución aquí nos da Sn igual a 5. Por fórmula o por gráfico debiéramos de llegar a ese valor. No siempre nos da lo mismo, hay diferencia un poco entre la fórmula y el ábaco, pero por uno nos puede dar 4,9, 5,1, ese margen de error que no es significativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se maneja este ábaco? Fácil y sencillo. Entramos con el valor de R, confiabilidad. Ahí está. Ahí está la confiabilidad, ¿ya? Aquí está más o menos con R, 95%. Ahí está. Aquí está 90, 99, 95, está ahí. Trazamos un punto, marcamos otro punto aquí en el desvío estándar. S sub 0, que de acuerdo a los datos que tenemos, con errores en el tránsito, es 0,35. Aquí está. Aquí están todos los parámetros de cálculo que hemos explicado, ¿no? La clase anterior. Entonces, uno de esos dos puntos de interceptar esta línea adimensional, línea de quiebre o línea pivot, se llama, línea de quiebre mejor. Interceptamos ese punto. Ahora me voy a la siguiente regla vertical, que corresponde a la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas. En este caso es 5 por 10 a la 6. Entonces ahí está más o menos marcado, 5. 5. Uno, esos dos puntos de la línea de quiebre y 5 millones. 5 por 10 a la 6. Fíjense que ahí dice W aplicaciones, W18 millones. Cuidado con eso. Siempre voy a entrar con el W18 en millones. No me sirve 3 por 10 a la quinta, o 3 por 10 a la 7, o 4 por 10 a la 6, a la 7, o 5 por 10 a la 4, no. Tengo que entrar siempre con millones. ¿Ya? Tenga. Solo un minuto. Bueno, entonces decíamos que intercepta siempre millones. A veces uno se equivoca y era 3 por 10 a la quinta y marca 3, ¿no? Pero 10 a la quinta no es millón. Tengan cuidado. Trazamos eso hasta cortar la segunda línea de quiebre, TL. Corta en ese punto. Luego me voy al módulo de resiliencia, MR, que está en KSI. Acá era MR 5000 PSI. Es lo mismo que 5 KSI. Un KSI es igual a 1000 PSI. Entonces pongo un puntito ahí y uno los dos. Trazo una diagonal, pasa por ahí hasta interceptar este otro ábaco o recuadro, ¿ya? En ese punto. Ahí. De ahí trazamos una paralela al eje X. ¿Ya? Trazo una paralela que se vaya hasta el final si quieren. ¿Ya? Que se pase, ya. No hay problema. Trazo una horizontal. Ahí tengo que ubicar dónde está el delta, perdón, dónde está delta PSI. Delta PSI es igual a 1.9. Está acá, delta PSI 1.9. Entonces fíjense, aquí está 0.05 es esta curva. El otro es 1. Hay 1.5, aquí está. Y hay 2. Ahí está el número 2. Entonces me fijo dónde cortó la horizontal que tracé anteriormente.
Cortó en este punto. A partir de ahí bajo una vertical, una paralela al eje y corta al eje X. Y ahí está el valor de 5. Ese es entonces el número estructural necesario para que la estructura de pavimento soporte 5 millones de repeticiones. Posiblemente esto sea en 20 años o en 15 años. No está ahí el dato de para cuántos años es. Pero ese sería el número estructural entonces. Hasta ahí no hemos calculado ni hemos encontrado ningún espesor, ¿ya? Pero he encontrado algo fundamental que es el número estructural requerido para los próximos 15 o 20 años, ¿ya? Luego, esa fórmula, bueno, ¿hay alguna duda respecto de esto? Ustedes repasen, revisen con calma. Creo que no hay mayor dificultad, es solo tomar eso. El W18 va a salir de las estimaciones que hagamos de los conteos de tránsito, convirtamos ejes de carga equivalente con los factores de carga. La confiabilidad, hemos dicho que normalmente adoptamos 85%, el desvío estándar S sub 0 con errores en el tránsito, y el MR calculamos en función del CBR. Si se corta, vamos a entrar unos 10 minutos más. El delta PSI es la diferencia de serviciabilidad inicial, 4.2 o 4.5, dependiendo de lo que adoptemos. El método recomienda 4.2, menos la serviciabilidad final, que es función del tipo de carretera. Puede ser 2.0 si es un camino secundario, o puede ser 2.5 si es un camino de la red fundamental. Entonces esos son los parámetros, los criterios de cálculo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hay que explicar acá? Tengan cuidado con entrar siempre en millones. Pero no hemos encontrado ningún espesor. Entonces, este valor de SN que hemos encontrado se tiene que igualar el SN requerido tiene que ser igual a la SN real, y el SN real son los espesores que vamos a colocar en realidad ahí en la carretera. Entonces, la fórmula no está ahí. Pensé que se escapó la fórmula en algún otro apunte, pero igual yo se las voy a pasar la fórmula del SN real, que es igual a A1 por D1, más A2 por D2 por M2, más A3 por D3 por M3, más A4 por D4 por M4. Eso para una carretera donde lleve capa de subrasante mejorada, subbase, capa base y carpeta asfáltica. Yo se lo voy a pasar por WhatsApp en la fórmula. El SN teórico, por decir que hemos encontrado con el ábaco, con el gráfico, ese valor hay que igualar a la expresión que les estoy diciendo. A1 por D1. ¿Qué es A1? Es el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica multiplicado por el espesor de la carpeta asfáltica, más A2 por D2 por M2, coeficiente de aporte estructural de la capa base, por
el espesor de la capa base y el coeficiente de... Ingeniero, no está compartiendo la pantalla, disculpe. Es que no la tengo aquí la fórmula, no la tengo la fórmula. Por eso les estoy diciendo. Ya, ingeniero, va a disculpar. Es la que les voy a pasar por WhatsApp, por favor. No, disculpen ustedes, más bien. Les voy a pasar por WhatsApp, sí, indicando todo. Pero Ya, gracias, ingeniero. si tienen dónde anotar, anoten ahí. Pero igual se los voy a pasar mejor. Pero les estoy explicando que A1 por D1 es el coeficiente de aporte de la carpeta por el espesor de la carpeta. A2, D2, M2, coeficiente de aporte de la capa base por espesor de capa base por coeficiente de drenaje de la capa base, más A3, D3, M3. A3, coeficiente de aporte de la subbase. D3, espesor de la subbase. M3, coeficiente de drenaje de la capa de subbase. Y A4, D4, M4 sería el que corresponde a la subrasante mejorada. Se los voy a pasar inmediatamente después de clase la fórmula. Y en los ejercicios vamos a utilizar eso, ¿no? Vamos a utilizar eso. Y a partir de ahí es ya donde se puede ya obtener los espesores de la carpeta asfáltica, de la capa base, de la subbase y de la subrasante mejorada, si es que tiene, ¿ya? ¿Se ve la diapositiva esa del camión? Sí, ingeniero. Bueno, con el compromiso de que les voy a pasar ahorita la fórmula y la otra clase ya empezamos a calcular, a hacer ejercicios de dimensionamiento. Yo quería en esta clase también pasarles algo de la capa de suelo cemento, de las capas de suelo cemento. Hoy en día se utilizan mucho porque ya la piedra está cada vez más escasa, ¿no? La piedra está cada vez más escasa, más distante. Para el caso de Santa Cruz, por ejemplo, fíjense, ¿dónde están los yacimientos de piedra? Estamos en Santa Cruz. Los yacimientos de piedra más próximos están por el sector de la Angostura, piedra buena, por decirles, ¿no? En la Angostura son más de casi 50 y tantos kilómetros. Al sur estaría en Abapó, en Río Grande, son 128 kilómetros. Al norte estaría en Yapacaní, en el lecho del río Itilí, que son igual más de 100 kilómetros. Y al oeste allá por el sector de San Ramón casi, ¿no? 180 kilómetros. Entonces, fíjense los yacimientos cómo están de alejados, ¿no? La piedra está cada vez más escasa, ¿no? Eso nos obliga a buscar otras alternativas para fabricar la subbase y la capa base. Pero teniendo el cuidado, como les decía, de que no tenemos que hacerla una capa muy rígida, especialmente la capa base. No tenemos que hacer una base muy rígida. ¿Por qué? Porque se fisura, se agrieta. Y si colocamos una carpeta asfáltica sobre esa base, vamos a tener problemas de fisuramiento prematuro en corto tiempo. Por eso hemos establecido que resistencias a compresión simple para capa base no debían ser mayores a 22 a 25 kilos por centímetro cuadrado. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, aquí hay una secuencia nada más que creo no les mostré de la construcción de capas de base, ¿no? Ahí está el camión distribuidor de cemento Portland. Está un poquito desordenado, pero igual da para poder entender. Ahí fíjense, las bolsas de cemento las sube el equipo ese, el montacarga, hasta arriba, ¿no es cierto? Y ahí el personal va rompiendo la bolsa y
y llenando la tolva de ese equipo que es el que va a distribuir la capa base en plataforma, ¿ya? Todo el trabajo que hace el montacarga. Aquí ya vemos cómo está distribuyendo el cemento Portland sobre el material fino, ¿no? Un suelo A2-4 generalmente. Trabajamos con suelos A2-4, sin piedra. Solo nos quedamos en la galería por si acaso, ingeniero. No se muestran las imágenes que está queriendo mostrar, o se vio nomás. ¿No se observan las imágenes? Solo una galería nomás. Sí, Inge, solo la galería se ve. Ahora sí se ven las imágenes, ingeniero. Uy. Se disparó, sí. Bueno, gracias. Fíjense que brevemente, nomás solo para comentario. Entonces se carga, ¿no es cierto?, las bolsas de cemento. A ver si hay por aquí alguna otra. Fíjense, esto está en la parte superior del camión, ¿no? Las bolsas de cemento caen hasta como puntas, ahí rompe las bolsas y va cayendo y va cargando al camión. Todo está ya armado ahí el equipo para... Es el tipo de suelo que se está mezclando con cemento Portland. Ahí vemos el camión cargando, ahí también. Ahí ya se ha distribuido en todo el ancho de la plataforma el cemento Portland. No sé si 13, 14 o 15 kilos por metro cuadrado. Eso se ha debido calcular primero en laboratorio. Hemos hecho los ensayos en laboratorio que nos dé una resistencia de 22, 23 kilos por centímetro cuadrado. Y eso después se distribuye en plataformas, ¿no? Para alcanzar la resistencia. Luego viene el proceso de mezclado ya, ¿no? Se va mezclando, otra vez el material empieza a adquirir la coloración antigua y se va compactando ya. Se pasa por ahí el reciclador, ¿no? Con agua, Lo mismo se podía hacer con cal, ¿no? El procedimiento sirve para suelo calta, ¿no? O suelo cemento. Bueno, aquí quería llegar, ¿no? Es una capa de tratamiento superficial doble, jóvenes, ¿ya? Entramos en la carretera. Allá, la carretera que une del lado de Paraguay, une con Bolivia, ¿ya? No tenían piedra en la zona del proyecto. Había que transportar más de 300 y tantos kilómetros, casi 400 en realidad. Optaron por hacer una capa base de suelo cemento y sobre eso colocar un tratamiento asfáltico, ¿ya? Pero lamentablemente empezó a fallar. Falló en varias partes, en varios sectores de la carretera, como estamos viendo ahí.
Fíjense cómo se levanta, ¿no? Y vean el grado de fisuramiento de la capa base. Es lo que les decía, la resistencia no puede ser muy alta porque ocurre esta situación, se fractura, se cuartea, y esa fisura y grieta pueden pasar arriba al tratamiento o a la carpeta asfáltica. Y acá inclusive, sí, el problema es que acá hubo una falta de adherencia entre el tratamiento asfáltico y la capa base de suelo cemento. El acabado era muy liso, muy fino, no es como una capa base de piedra triturada, donde hay mayor adherencia porque hay mayor superficie de contacto áspera, rugosa, mayor trabazón. Entonces ahí se empezó a desprender a poco tiempo de ir construyendo los tramos, ¿no? ¿Ven? Aquí está. Después se corrigió eso, ¿no? Pero con problemas y a la larga empezó a fallar también en otras partes, ¿no? Entonces fíjense cuán importante es analizar todas las opciones, las alternativas, ¿no? Esto fue un tema de análisis, de estudio de todo el mundo. Nadie pensó que ocurra esto, pero ocurrió. Acá estamos viendo, ¿no? Cómo tenían que ir arreglando. Y todo cuarteado, ¿no? Ahí está otra vez. Carretera nueva, ¿no? Este es un suelo a 240 con porcentaje de cemento Portland. No hay piedra. Fíjense cómo se desprende, ¿no? Este es un tratamiento asfáltico. No es carpeta asfáltica. Lo ideal hubiera sido colocar una carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque la carpeta asfáltica resiste más los esfuerzos tangenciales, los esfuerzos de frenado, ¿no? Es una carpeta más gruesa. Esta no tiene más de 2 centímetros, entonces una carpeta más gruesa resiste los esfuerzos tangenciales, ¿no? Los horizontales, el frenado, las maniobras, todo eso provocaba el corrimiento de la capa de rodadura. Entonces, siempre tengamos cuidado cuando nos toque trabajar con este tipo de material de base. Es una experiencia que se las muestro para que ustedes tomen en cuenta en alguna ocasión tal vez, ¿no? Bueno. Si tienen algún comentario, los escucho. Estamos llegando al final de la clase. Buenas noches, ingeniero. Quería preguntarle, dentro de las especificaciones técnicas, ¿no dice ahí de qué material tiene que estar hecho cada capa? Las especificaciones técnicas, sí, ahí está todo indicado, ¿no? Todo, cómo hay que hacer y todo lo demás. No, pero se cumplió con todo lo que se hacía ahí. El tipo de material, la dosificación del cemento Portland, el riego de imprimación para la adherencia entre la base y el tratamiento asfáltico. Todo estaba, y todo se cumplía, pero ese aspecto no fue tomado en cuenta, ¿no? La falta de adherencia que podía haber entre la base de cemento y el tratamiento asfáltico. Por eso les digo, fue una cosa nueva para todos los ingenieros que trabajaron en ese proyecto. Yo tuve oportunidad de visitar el sitio, conversar, compartir con ellos y bueno, para todo el mundo fue algo nuevo, ¿no? Después ya se analizó, vinieron los especialistas, indicaron que debió de haberse colocado carpeta asfáltica, no tratamiento asfáltico, porque es muy delgada, y al final lo que se optó también es por se colocó base de suelo cemento, pero
inmediatamente después de la segunda pasada con el compactador se distribuía piedra sobre la superficie de la base de suelo cemento y se compactaba. Entonces, como la capa de suelo cemento no estaba todavía bien compactada, ahí la piedra penetraba dentro de la capa base y le daba la textura o la rugosidad áspera que normalmente tiene una base de piedra triturada. Entonces, de esa manera se logró corregir gran parte del tramo, ¿no? Pero una gran parte también tuvo ese problema. Y actualmente están reconstruyendo, ¿no? Están reconstruyendo. Y están reconstruyendo nomás con capa base de piedra triturada y teniendo que transportar distancias grandes, ¿no? No queda otra. ¿Algún otro comentario? Cuando van a compactar el material, ¿no? en las volquetas, pero ¿cómo calculan ese esponjamiento que va a haber? Digo, ¿cuánto es el material que van a ocupar en realidad? ¿Cuánto es lo que el material va a rellenar ese espesor de... No, ese tiempo el esponjamiento se lo tiene siempre por densidad suelta y la densidad compactada, ¿no? Hacemos el proctor y ahí tenemos la densidad, la humedad óptima y la densidad máxima, ¿no? Y hacemos también ensayos de densidad suelta en banco, ¿no? Correlacionamos ambos y vamos a tener el porcentaje de esponjamiento que tiene el material. En función a eso se determina qué cantidad de suelo hay que transportar para mezclar con cemento Portland, ¿no? Y normalmente siempre se transporta algo más, ¿no? Siempre va material en demasía. Y una parte hay que nomás disminuir, ¿no? Hay que retirar o recuperarlo, ¿no? Si es que se puede. El cálculo se hace en laboratorio primero siempre, los esponjamientos del material, ¿no? Lo mismo con capa base de piedra triturada. Una base de piedra triturada, por ejemplo, si está suelta, sin compactar, nada producida, salida de chancadora, 1600 kilos por metro cúbico, más o menos, ¿no? 1600 kilos. Pero compactada está 2200. Hacen la relación 2.2 entre 1.6 y les va a dar 1.3 más o menos. Quiere decir que tiene un 30% de esponjamiento aproximadamente para base de piedra triturada, ¿no? Para suelo cemento no tengo el dato exacto. Pero hay que hacer ese ensayo, nada más. Densidad suelta y densidad compactada. Bueno, jóvenes, el viernes continuamos ya haciendo ejercicios de cálculo de espesores. ¿Ya? Gracias por todo y hasta el viernes, ¿no? Hasta luego. Gracias.